Fin de espacio publicitario. Estás escuchando el noticiero Amanecer Amazónico por los 96.7, Radio Musical del Coca. La opinión, el análisis y la entrevista en Musical Noticias en directo, en directo, en directo, en directo. Señoras y señores, amigas y amigos, oyentes de Radio Musical, el próximo 24 de marzo tendremos que concurrir a las urnas. Y claro, mientras estamos en cada uno de los territorios, allí con las candidaturas a las juntas parroquiales rurales, a las concejalías rurales, concejalías urbanas, para alcaldías y para gobiernos provinciales, y estamos allí, pero no tenemos que dejar pasar por alto otra gran responsabilidad que tenemos como pueblo ecuatoriano. Ese día también, y esto por mandato de ustedes, del pueblo del Ecuador, el 4 de febrero de 2018 en consulta popular dijo que los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Poder Ciudadano, digo yo, también va a ser elegido en las urnas. Y ustedes tendrán 3 papeletas allí para esta elección, ¿verdad? Una en donde estarán las candidatas mujeres, otra donde estarán los candidatos hombres y otra papeleta de los candidatos y candidatas de pueblos y nacionalidades. Hay 43 candidaturas allí. Acá en Orellana, al menos por Radio Musical, algunas de estas personas, de estos candidatos y candidatas, nos han visitado y nosotros, obviamente, hemos dialogado, hemos conversado, porque esa es la función de los medios de comunicación, al menos como lo hemos señalado desde hace rato. Todas las propuestas de las diferentes candidaturas son trascendentales, mucha más en el marco de la elección de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Por qué digo aquí? Es una función más del Estado, ¿verdad? Además de aquello, insisto una vez más, es el poder ciudadano. La Constitución dice que el primer fiscalizador es el ciudadano, que la soberanía radica en el pueblo, y así nos dice la Constitución. Y entonces, señoras y señores, pues conversemos en esta jornada. El doctor Carlos Figueroa, él es un médico cirujano, le veo con el escudo de la orgullosa Universidad Central del Ecuador, entonces debe ser un personaje. Siempre dicen así, ¿no? Los profesionales de la Universidad Central dicen, tienen una cercanía ahí con el pueblo, bueno, ahí de relajoso, etcétera, etcétera, no sé. Coincidencia o suerte, nosotros también nos graduamos en la Universidad Central, en la querida Faxo, pero bueno, él habla de la verdadera cirugía contra la corrupción. Bueno, es cirujano, ¿no? Pero bueno, ¿quién es Carlos Figueroa? Oiga, la verdad que la memoria a veces nos traiciona, pero este micrófono nos está dando un detalle y decimos, bueno, es un personaje que ya también por allí en su momento trascendió a nivel de la opinión pública, doctor. Buen día. Muy buenos días. Muy buenos días, muy agradecido por la receptividad que tiene la ciudad del Coca por estos planteamientos y la provincia. No quiero dejar pasar un saludo muy afectuoso en el Día de la Mujer a esa mujer trabajadora, sacrificada, que todos los días sale muy temprano para ganarse el pan del día y para mantener su hogar, al igual que lo hizo mi madre con nosotros. Y por eso es que debo iniciar esto con un saludo afectuoso, un abrazo grande, y decirles que con trabajo a esas dignas mujeres lograrán sacar a su hogar y ellas también cumplirán con sus objetivos en la vida. Bueno, Carlos Figueroa, ¿quién es? Soy un médico cirujano que ha participado de los movimientos sociales, fundador de la Coordinadora de Movimientos Sociales en su mejor época. Yo estaba muy jovencito ahí. Y Napoleón Saltos. Desde luego, con el académico Napoleón, que fue también asambleísta y que en
su periodo, me acuerdo, fue el único asambleísta que destituyó, diputado, a 20 diputados se los sacó por corrupción. Bueno, y así a la gente como usted ha descrito, yo he estado rodeado de gente muy buena, gente muy honesta, que me ha heredado sobre todo sus principios, la cuestión ética. He sido directivo de la Federación Médica y como usted dice, he sido revoltoso desde chiquito. ¿Sí? En el buen sentido de la palabra. Yo fui vicepresidente, presidente del Consejo Estudiantil del Colegio Montúfar de Quito. Ah, no, pues entonces ya palabras mayores. Fui directivo en mi vida estudiantil universitaria también, tanto de la Asociación Escuela como representante a Consejo Universitario, y posteriormente he sido directivo y han tenido la amabilidad mis colegas de ponerme de secretario general y secretario ejecutivo de la Federación Médica. Pero fuera de eso y de otras cosas que se pueden decir de uno que está mal, no me gusta a mí estar mencionando todo lo que uno ha sido, pero las partes principales. Quiero aterrizar en un hecho fundamental. Sí, a ese iba. Como decimos los montubios, las malas ajuntas, en el buen sentido de la palabra. Yeah. A veces, bueno, ¿quiénes también este corrido? ¿Quiénes han sido mis malas juntas de esta época, de este último periodo, diríamos, diciendo, ¿sí? De este último periodo? No, desde luego. Han sido el ex asambleísta Clever Jiménez, ajá, que fue ilegalmente destituido de su cargo, de su curul como asambleísta, un asambleísta zamorano, de la provincia de Zamora, como dice, pequeñito de tamaño, pero grande, enorme de corazón, de una actividad muy grande, y del periodista Fernando Villavicencio. Fueron los tres, por eso la mala junta. Ese era el trío. ¿Andaban corridos? Los tres anduvimos corridos aquí en el oriente, nos dieron una cálida recepción, estuvimos en el noble pueblo de Sarayacu por aproximadamente 3 meses. ¿Y esto fue en una bronca con el expresidente Correa, para ser precisos? Para ser precisos, nos persiguió acá, incluso nosotros, a pesar de todo el apoyo del pueblo, porque no había una sola persona que diga que nos entreguen o que nos vayamos del pueblo en lo absoluto, porque es un nivel de conciencia enorme que tiene ese pueblo. Sin embargo, nosotros después de ese proceso tuvimos que salir del pueblo, pero para evitar una desgracia, porque, o sea, tenía un nivel tan tiránico de manejar las cosas el señor Correa, que era capaz en cualquier momento de meter al ejército o de intentar de que la policía entre, a pesar de que ellos tenían temor, porque saben que es un pueblo muy organizado. Sin embargo, en algún momento, aunque sea, iba a pedir que las fuerzas especiales entren, porque el ejército acantonado en Pastaza no quería entrar, por si acaso. Y yo tuve después una experiencia con uno de los capitanes de inteligencia que estuvo preso al lado mío en la cárcel. Entonces sabíamos nosotros que no querían entrar, pero que podía suceder una desgracia. Y eso no, y lo íbamos a permitir, y por eso salí. En una actividad de y después cuando salí, porque mi madre estaba muy enferma, salí a visitarla, pues mi familia era perseguida totalmente, toda mi familia, y entonces yo fui detenido, y estuve 6 meses detenido en la prisión por iniciar con los procesos de denuncia de los casos de corrupción. Porque a mí me consideran enemigo, porque en el 2008 voy y denuncio un sobreprecio en la adquisición de medicinas, en la famosa subasta inversa de la CERCOP. La primera, y ya tenía 40 millones de sobreprecio. Imagínense. Entonces yo voy a la Asamblea Nacional, cándidamente, a presentar mi denuncia y a decirle que le estaban robando al país. Y consta que la Constitución dice que el primer fiscalizador es del pueblo. Claro, aquí dice. Y sin embargo, pues desde ese momento, claro, todos me dijeron, oh no, doctor, ¿cómo puede ser posible? Sí, le están robando. Y todo el respaldo, y aquí va a tener todo. Eso fue, como siempre, frases que se lleva el viento y no hicieron nada. Y a partir de ahí me consideraron opositor. Y desde ahí comenzamos pues a luchar. Ya hubieron las denuncias de Clever Jiménez, de Fernando Villavicencio, muy documentadas. Y quiero advertirle a la gente que al primero que le presentaban la denuncia, ¿saben a quién era? A Rafael Correa. Al primero que le presentaban fuera el secretario general de la administración, que era el señor Mera. Los primeros que se enteraban era el gobierno y luego se iban a la fiscalía y luego se iban a la prensa, etcétera. Así fue como procedieron ellos. Por eso es que
asaltan pues la casa de Fernando, la casa de Clever en Quito y la Asamblea Nacional también asaltada por el gobierno para sacarse los documentos. Imagínense, de las denuncias. Aunque se hayan llevado miles y miles de documentos, sin embargo, eso no excluyó que Fernando y Clever sigan denunciando. Por eso es que al final yo terminé con mis huesos en la cárcel y ellos con una persecución de más de un año y en la clandestinidad. Ahora, esta lucha, doctor Carlos Figueroa, es lo que le direcciona a decir, bueno, desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se puede hacer mucho. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué dice la Constitución? Porque eso es importante destacar, está en la Constitución. Y bueno, y el mandante que fue el pueblo dijo que se elija en las urnas, pues para evitar todo el tema político, que puedan meter cualquier persona llegada a cualquier determinado partido, gobierno de turno, etcétera, etcétera. Entonces el pueblo dijo, bueno, nosotros los elegimos. Y eso de alguna manera le va a dar, creo yo, una tremenda armadura revestida por el poder popular, por el soberano que es el pueblo, para que puedan hacer un trabajo importante. Claro, desde luego, hay dos principios básicos. El uno es que yo quiero luchar contra la corrupción y cumplir con lo que dice, y usted ha repetido, lo que dice la Constitución, porque no me estoy inventando nada. Aquí dice que nosotros, los ciudadanos, tenemos que luchar contra la corrupción y yo lo voy a cumplir. Segundo término, yo vengo desde un origen de los movimientos sociales. Y los movimientos sociales fueron el origen del Consejo de Participación, no como dicen los viejos políticos de que eso fue un instrumento correísta. Eso es totalmente falso. Este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene origen en las comisiones cívicas de control de la corrupción, que fueron creadas después de haber votado a gobiernos corruptos como el de Maguad, como el de Bucarán. Ahí se crearon las comisiones cívicas contra la corrupción. Uno de ellos, recuerdo yo, que presidió fue Jorge Vivanco Mendieta, un caballero en todos términos, el ex director y propietario de diario El Expreso, por ejemplo. Gente de esa calidad moral constituían las comisiones cívicas de la anticorrupción o de lucha contra la corrupción. Y ese fue el origen. Darle un poder ciudadano, ¿por qué? ¿Pero por qué? Porque jueces y fiscales, venales, corruptos, comprables, vendibles, tarifables, eran los que estaban impartiendo justicia, como lo son ahora. ¿Cómo lo son ahora? Y para poder tener un instrumento, un arma, se crearon estas comisiones cívicas. Y para darle ejecución es que se crea en esta Constitución del 2008. En Montecristi. En Montecristi. Que yo les digo, si algo tiene de bueno la Constitución, yo digo así a mis amigos, vean, es precisamente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es el poder ciudadano, pues. Es el poder desde la ciudadanía, desde la ciudadanía. Se supone. Y creo que usted tiene una buena experiencia. Bueno, hay que apropiarse. Hay que apropiarse. Es lo que ahora el ciudadano tiene que despertar. Los antropólogos y sociólogos dicen empoderarse. Ya, la ciudadanía tiene que empoderarse, apropiarse de lo que es su derecho. Y dice el artículo 208 de la Constitución que tiene ese instrumento, tiene bases. ¿Para qué? Lucha anticorrupción, 4 ítems, que va desde la protección al denunciante hasta que el Consejo de Participación Ciudadana puede emitir informes, dice en uno de los acápites, y en el 6º acápite dice actuar como parte procesal, señor. Es decir, llevar, impulsar la denuncia. Impulsar y ser el acusador, porque yo soy parte del proceso. Yo acuso al corrupto, al que se robó los dineros del pueblo. Si un ciudadano va al Consejo de Participación Ciudadana y pues tiene documentos de un presunto caso de corrupción, entonces presenta allí, el Consejo de Participación Ciudadana tiene que darle las garantías para que se pueda establecer su derecho y tiene que, en representación del ciudadano, que para eso están, pues, ayudarle, coadyuvar en la denuncia y finalmente representar a ese ciudadano. Eso es lo que debe hacer el Consejo de Participación. Pero aparte de la lucha anticorrupción, que es
fundamentalísima, hay también el de establecer mecanismos de rendición de cuentas. En el segundo acápite dice eso. ¿Y qué significa? ¿Qué debe significar rendir cuentas? Debe significar que el prefecto, que el alcalde, que el concejal, que el presidente de la República, que el vicepresidente, los ministros, los asambleístas, no ofrezcan el oro y el moro. No le mientan a la gente cuando están en campaña y cuando presentan sus planes de trabajo, porque si no, facilito, pues, viene el uno y le dice, yo te daré 1 millón de empleos y te daré 325,000 viviendas. Y después de año y medio, 2 años, le dice, vean, ¿saben qué? No puedo porque el país está en crisis. Tema de la Constitución. Allí está el tema de la revocatoria de los mandatos dentro de la participación ciudadana. Pues. Eso, ¿quién tiene que ayudarle a la gente para que haga esa revocatoria del mandato? Si no ha cumplido el plan de trabajo que está en el primer año, pueden presentar esa revocatoria. Exacto, eso es. No pueden seguirle mintiendo a la gente. Y esas son las cosas que tiene que incidir el Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo debería incluso prevenir ese delito, porque mentir es perjurio y es delito. Ese delito debería haber sido denunciado por el Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, usted, señor, a ver, disculpe, ¿cómo va a hacer para financiar tantas viviendas, para financiar los puentes o financiar que haya un mundo de empleos? A ver, dígame de dónde va a sacar, pues. No le mienta a la gente. Eso tenemos que combatir, la rendición de cuentas, y que no sea el show mediático que ahora es, porque se abusan de la gente pobre. Vea, le transportan en un camión, ¿no es cierto? Y le dicen, vamos, te vamos a dar un almuerzo. Pobre gente, le compran la dignidad con una tarrina de arroz con pollo, porque eso es lo que hacen, cuando más, ¿no? Porque si no le darán un sándwich y una cola para que vayan a aplaudir el informe mentiroso, que no va a ser revisado por nadie, técnicamente, para ver si ha cumplido, pues. Entonces, ¿qué debe hacer el Consejo? El Consejo debe crear una comisión especial de gente especializada, valga la redundancia, conocedora del tema, ¿verdad? En cada una de las provincias para ver si los GATS están cumpliendo con su palabra. Están haciendo los prefectos lo que dijeron, los alcaldes lo que dijeron, los asambleístas lo que dijeron. Eso tienen que hacer las delegaciones provinciales. Y la nacional, pues el gobierno nacional, ¿no es cierto? El gobierno central. Eso es lo que estoy planteando, porque aparte de eso, pueden tener muchas más funciones que ni siquiera han leído o no les dio la gana de leer a los consejos de participación ciudadana anteriores, porque a los partidos políticos solo les preocupa estos 3 últimos, que es sobre la designación de autoridades, pero no dicen nada de los 9 anteriores, pues. Que es la lucha contra la corrupción. Exacto, establecer mecanismos de rendición de cuentas, promover la participación ciudadana, es decir, hacer que las veedurías sirvan, pues proteger a las veedurías y que no le pase, vea, para dar algo muy simbólico, lo que pasó en el caso Gran Hermano. ¿Cuál era, en síntesis, el problema el problema del Gran Hermano? Verá, era de que conocía o no el presidente de la República los contratos que tenía el hermano Fabricio. Eso fue público. Estaba grabado en videos y sin embargo esta justicia venal que hemos dicho, esos jueces y fiscales bandidos, delincuentes, terminaron juzgando a la veeduría y mandándoles presos. Recuerde usted, Gerardo Portillo tuvo que venir el nuevo presidente para que le indulte, porque estaba preso en la cárcel 4 donde yo estuve. Entonces, quiere decir que no fueron protegidos, pues. Que las veedurías no sirvieron. ¿Y por qué hace eso? ¿Qué provoca? Que los ciudadanos no quieran hacer veedurías. ¿No es cierto? Porque desestimula la participación ciudadana. Entonces hay que proteger. Pero aparte de eso, fíjese usted, vea, aquí están los artículos de la función de transparencia y control social, que es uno de lo que usted ha dicho, el pueblo es el mandante y primer fiscalizador. Usted lo dice. En el artículo 206. En el literal 4 dice, mire usted, presentar a la Asamblea Nacional propuestas de reformas legales. Y por si acaso, porque algunos dicen es que están prometiendo lo que no pueden. No, yo estoy leyéndole a usted y vea lo que dice en el artículo 204, protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos. Fíjese, yo puedo y yo
es solo un ofrecimiento sencillo que estoy repitiendo en todos los medios de comunicación. Yo voy a presentar una reforma legal al Seguro Social para que sea cambiada la estructura del Consejo Superior del IES, donde deben ser 3 trabajadores afiliados, jubilados, los que sean representantes de nosotros, de los que ponemos el dinero, de los que estamos aportando todos los meses del Fondo de Ahorro Nacional, que son 500 millones de dólares al mes. No puede ser posible que el delegado del presidente de la República siga manejando la plata a su antojo. En este momento ni siquiera hay el delegado de los afiliados, no existe, solo está el de los empleadores y el del gobierno. Más de 18 mil millones de dólares le debe el gobierno le debe al Seguro Social. Puede presentar una y le reforma van a decir, como función. Claro, puedo presentar como función de transparencia y control social. ¿Y qué le voy a decir también a la gente? Le voy a decir, miren, ¿cómo que no hay cómo recuperar la plata del Seguro Social? Si hay bienes que han sido incautados, como por ejemplo el Banco del Pacífico, que tiene que pasar a manos del Seguro Social para que haya banca de primer piso, para que bajen los intereses de los préstamos de los bancos. ¿Cómo que no hay cómo hacer patria? ¿Cómo que no hay cómo comportarse éticamente? Sí hay cómo. Y nosotros estamos en ese camino. Nosotros ya les hemos... Mire, porque esto debo decirlo. Nosotros, sin tener ningún poder, hicimos esas denuncias, combatimos la corrupción. Pero ¿sabe qué es lo más amargo, señor periodista? Que lo que nosotros denunciamos no era ni la millonésima parte de la corrupción que existe en este país. Ahora, eso es lo más terrible. Ahora, ¿cómo lograr entonces el tema de recuperar, por ejemplo, otras sus propuestas, recuperar el dinero que se han robado los políticos? ¿Cómo hacerlo? Si arman la ley no es retroactiva, van a tener que reformar, de hecho por ahí están justamente en ese sentido, pero ninguna ley es retroactiva. ¿Cómo recuperar esa plata? A ver, hay un organismo que es la ONUDC, es un organismo de la ONU, que es contra la lucha contra las drogas y la corrupción. ¿Sí? Y ese organismo podría, nosotros habíamos, y lo ofreció Lenín Moreno en campaña, que iba a ser una comisión similar a la de Guatemala para luchar contra la corrupción. No lo ha hecho hasta el día de hoy. No sé por qué. Viene jugando, que hace una comisioncita por aquí, que un informe del PNUD, que etcétera, etcétera, pero no ha hecho el ofrecimiento de una comisión similar a lo que existió en Guatemala para luchar contra la corrupción. Segundo término, si no pueden por los organismos internacionales, también hay como por empresas privadas internacionales que le comisionan y le dicen, señor, si usted quiere que yo recupere estos 1.000 millones, usted me va a pagar el 10%. Yo le pago, pues. Es como el tema cuando contratan a los abogados para que hagan las coactivas y cobren las deudas. Y cobren igualito. Y le sacan la plata debajo de las piedras, señor. Así es que sí hay cómo recuperar la plata robada. Mentira que no hay cómo. Lo que sucede es que jueces y fiscales que sobrevuelan sobre la carroña. ¿Y cuál es la carroña? Los que están presos. Y les piden y les tarifan, y les piden comisión. Ellos están aprovechando de esa plata. Porque dicen, ¿cuánto es que ha robado? Ha robado 20 millones. Entonces quitémosle el hito. Le escucho algunas veces el tema de referirse y generalizar el tema de jueces y fiscales en esos presuntos actos de corrupción. Pero entonces, ¿cómo hacer desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Exacto. Eso. Ahí viene. ¿Cómo se va a luchar aquí contra está eso? La propuesta, mire. Aquí está una de la que dice crear la Dirección de Investigación Penal. Porque en este momento, como parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ahí habrá que hacer una reforma legal. Y yo la presentaré. Porque si no tenemos un organismo independiente bien estructurado de investigación criminal del delito, de estos delitos, sobre todo del robo, del saqueo del patrimonio nacional, si no tenemos un organismo de esas características técnicamente preparado, porque ahí usted necesita gente que sepa mucho de tecnología para poder incluso perseguir por dónde está yendo la ruta del dinero. Y tiene que ser independiente, porque en este momento no es confiable
el sistema de la fiscalía ni son confiables los jueces. ¿Y qué debe pasar con esto? Tienen que ser los informes que nosotros hagamos como Consejo de Participación, tienen que ser vinculantes. Es decir, que tengan peso, porque caso contrario... Porque en este momento no son vinculantes. Caso contrario, presenta, pero bueno, sí. Ah, no, pues y se burlan, y se ríen. Ya estos son cínicos. Hay cientos y cientos de denuncias en la Fiscalía y no procesan nada. Entonces, ¿qué tiene que hacerse? Y cuando no cumplan con esto, ¿sabe qué hará Carlos Figueroa? Yo vengo desde los movimientos sociales. Yo les llamaré a los trabajadores, llamaré a las universidades a movilizarse contra esa fiscalía que no está actuando, contra esa contraloría que no está actuando, contra esa policía que no está actuando. Eso es empoderarse, lo que usted dijo en antes. Empoderarse de su derecho a luchar contra la corrupción y de tener un mejor país cada día. Bueno, casi ya un poco en la parte final, en este diálogo con el doctor Carlos Figueroa. Bueno, él es cirujano y... bueno, dirían ahí sí con propiedad, ¿no? Con propiedad. La verdadera sí puedo. cirugía contra la corrupción. Sí, yo sí puedo operar, yo sí sé que es cirugía mayor, ¿no? O sea, Yo creo que se confundió el gobierno al decir cirugía mayor contra la corrupción porque no sabe qué es cirugía mayor. Bueno, usted es cirujano, por eso digo, pero en el tema de luchar contra la corrupción, en el tema de esa apuesta, incluso en los últimos tiempos habían criterios de los mismos transitorios que están ahora, que tienen que eliminarse eso, porque, bueno, está haciendo lo mismo que hace la Contraloría, etcétera, etcétera. La verdad que medio mundo se no quedó. Es verdad. Medio mundo se quedó No, así. Mire, ¿Cómo es esto? yo admiro mucho al doctor Julio César Trujillo por su... Él también él tenía su origen Sí. en la coordinadora de movimientos Sí, sociales. él era de la coordinadora sociales, claro que sí. Por eso es que yo estoy, vea, y ahí sí yo estoy en desacuerdo con él. Porque es como decir el dicho popular que dice, después de mí el diluvio. O sea, no es justo. No puede creer él que es el único ciudadano probo y que no habrá ninguno más tras de él. Al doctor Julio César Trujillo le digo, yo me ofrezco a reemplazarle, no se preocupe. Haré lo que usted ha hecho y mucho más. Porque sí hay gente que tenemos principios, que tenemos ética y que podemos reemplazar su trabajo de manera muy efectiva. No estoy de acuerdo con los cultores del voto nulo. ¿Por qué? Aparte de que es un principio totalmente antidemocrático y anárquico, después de que gane el voto nulo, si ganara, que es casi imposible, si ganara el voto nulo, ¿saben lo que tiene que pasar? Hacer de nuevo las elecciones. O sea, un nuevo gasto para el país. Un nuevo gasto para el bolsillo de nosotros, porque todos los ecuatorianos pagamos las elecciones. Y sigo con los cultores del voto nulo. Cuando dicen, el señor Lasso, el señor Nebot, dicen que van a recoger firmas y que van a crear, van a hacer una consulta popular. Señores, otra mentira más a la gente. La Constitución no les permite. Si van a cambiar la estructura del Estado, tiene que haber asamblea constituyente. Asamblea constituyente. Ya, a ver, para que sepan entonces, no le mientan a la gente. No le creen falsas expectativas porque después el pueblo se desilusiona. No hagan eso. Más bien, pídanle a la gente que vaya a votar por la gente adecuada, que elija bien, que vaya y vea y se entere que hay 3 papeletas adicionales que le van a dar ese día. Porque no, mire, y todavía en la zona rural le dan 4 papeletas iniciales, que son prefecto, alcalde, concejales y juntas parroquiales. 4 papeletas concejales iniciales. rurales. Claro, verá, 4. Y después vienen las 3 papeletas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Una para hombres. Una para hombres donde están 28 candidatos. ¿Cuántos tienen que elegirse allí? Ahí solo 3. 3 tienen que Solo 3 hombres. 3 pueden elegir. Sí. Viene la segunda papeleta. Mujeres, 11 candidatas. Solo pueden elegir 3 mujeres. 3 también. Y luego viene una tercera papeleta. Pueblos y nacionalidades. Pueblos y nacionalidades donde solo pueden elegir una persona. Entonces, mi recorrido ha sido para hablar, sobre todo, de que el CNE no ha hecho la suficiente difusión y yo lo planteé en 2 plenos del Consejo. Yo fui a esas reuniones y les planteé y les dije, miren, yo no creo que, así en interrogante le puse, yo no creo que el Consejo Nacional Electoral quiera que haya muchos votos nulos, muchos votos blancos
y con esto deslegitimar la elección del Consejo de Participación Ciudadana. Claro, mi pregunta tenía un sustento anterior, porque yo ya sabía que el Partido Social Cristiano, a través de su máximo líder, no todo el partido, desde luego, que hay mucha gente del Partido Social Cristiano incluso que ha venido que me ha dicho voy a votar por ti, y el señor Lasso habían dicho que hay que anular esta función. Y yo les he recordado a la gente que lo que dicen ellos es falso. No tienen conocimiento, claro, porque ellos nunca estuvieron en las movilizaciones sociales que destituyeron a Maguad y que destituyeron a Bucarán. No estuvieron nunca. Entonces no conocen del origen y del poder que tiene la masa, que tiene el pueblo ecuatoriano para votar a esos gobiernos corruptos. Ese antecedente tienen que recordarlo el momento que vayan a votar el 24 de marzo de este mes. Muy bien, le estamos agradeciendo al doctor Carlos Figueroa, está de candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 24 de marzo, no nos olvidemos, y insistimos una vez más, acá lo hacemos siempre, de que se va a elegir a los gobiernos locales, a sus representantes, pero también tendremos que elegir a consejeros y a consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo insisto una vez más, es el poder ciudadano, es la función que tiene que representar a la ciudadanía, protegerla, capacitarla, incentivarla a que juegue el rol protagónico de que el mandante es el pueblo, porque si no, se puede suponer que somos mandantes solamente cuando vamos a las urnas y el resto del año o el resto del tiempo, meros espectadores, y la Constitución dice todo lo contrario. Tiene que hacerse valer lo que dice esa Constitución y que no todo quede en letra muerta, porque el rato que la ciudadanía tome el rol protagónico, les prometo que habrán gobiernos justamente con otra dirección y cumpliendo lo que tienen que hacer, lo que les manda el pueblo. Si se va en caso contrario, pues allá hay la revocatoria del mandato, ahí hay denuncias, etcétera, etcétera. Muchos mecanismos, las veedurías. Señoras y señores, ¿alguna reflexión final, doctor? Sí, quiero pedirles que, como dicen los términos antropológicos, decía yo, empodérense. Vayan a votar, no se dejen engañar con estos cantos de sirena que nos ofrecen desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, porque sí sería por las instituciones. Entonces deberían desaparecer una gran parte de las instituciones que no nos han servido. ¿La Fiscalía nos ha servido? No. ¿Ha servido la Contraloría? No. ¿Ha servido la Asamblea Nacional? Ha sido una de las peores asambleas de toda la historia. No ha servido para nada. Si nos ponen a votar por estas instituciones, la ciudadanía, hasta yo diría que no existan, pues. Pero no se tratan de las instituciones, se tratan de las personas que tienen que cambiar, que ustedes tienen que elegir bien a personas éticas, morales, con principios y que no sean ladrones. Por favor, no justifiquen el robo jamás. No digan, sí robó pero hizo obra. Eso no es tener una condición ética y moral. Por favor, votemos reflexionando. Muy bien. Agradecemos una vez más al doctor Carlos Figueroa, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, próximo 24 de marzo. No se olviden que tenemos también allí adicional una gran responsabilidad de elegir a hombres, a mujeres y a representantes de polinacionalidades para que conformen esa función del Estado. 5 funciones tiene el Estado, pues, según la nueva Constitución. Una de ellas es justamente esa, ¿no? La función de transparencia y control social. No vamos a una pausa. Nos estamos despidiendo unos momentos porque a las 9 de la mañana tendremos nuestro segmento Orellana decide Elecciones 2019. Nos estarán acompañando Darwin García y Daniela Vázquez, candidatos a la prefectura y viceprefectura por la alianza Vamos por el Cambio. Así que un respiro nada más y así estamos en Radio Musical tratando de fortalecer, conocer propuestas, señoras y señores, que usted el 24 de marzo tome la decisión que crea conveniente. Muchas gracias. Trabajamos para llegar con la noticia y comentario, contribuyendo al desarrollo de esta bella provincia amazónica, para que el pueblo tenga su propia voz y el mismo debe tomar la palabra. Estamos al pie de los hechos y marcando la diferencia. En Musical Noticias hemos presentado